Buenos días, doctor. Mi nombre es Francisco Pelaguano y les voy a dar el resumen del capítulo uno y 2 del libro del arte de la mediación. Creado por el señor Joseph Aguilar Regla, es un destacado catedrático de la filosofía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Además, es una figura relevante en la teoría jurídica y en la argumentación jurídica. Y además es miembro de la revista Doxa en España. Básicamente el arte de la mediación, él nos introduce con una pregunta que dice, ¿qué es la mediación? Para él es un proceso en el que un tercero neutral ayuda a las partes en un conflicto a llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la mediación se debe regir a partir de un tercero en que pueda direccionar los acuerdos entre dos o más personas. Nos menciona también que la mediación tiene ciertos pilares, por ejemplo, facilitar el diálogo, buscar soluciones, preservar relaciones. Por un lado, facilitar el diálogo promueve la comunicación efectiva entre las partes que tratan de resolver el conflicto en cuestión. Busca soluciones. Se enfoca en encontrar alternativas que satisfajan los intereses de ambas partes, sin recurrir a una vía judicial o a instancias legales fuertes como son un juicio, entre otros. Preservar relaciones que las dos personas que están involucradas en el conflicto puedan solucionar sus diferencias y que todavía se mantenga una relación sana entre ellas. Por un lado, después tenemos el acápite de la argumentación, el más allá de convencer. Básicamente aquí el autor Joseph nos menciona que es una herramienta clave, la argumentación es esencial en la negociación y en la negociación. Básicamente Joseph nos menciona que la argumentación va a ser el pilar fundamental para poder debatir y persuadir a nuestro contrincante o a nuestro debatiente en lo que es eh, debatir nuestras ideas para poder posicionar nuestros pensamientos y acuerdos que queramos entablar con la otra persona. También nos menciona que la argumentación tiene una serie de funciones que es persuadir, justificar, explorar alternativas y construir consensos. Para Joseph también nos menciona que hay varios tipos de acuerdos. Por un lado tenemos el acuerdo de decisión, que es un resultado práctico, en donde en un documento legal escrito ambas partes se involucran a llegar a unos acuerdos determinados para solucionar el mencionado conflicto. Después tenemos el acuerdo de adhesión, en donde básicamente ahí se hace coincidencia en ideas y valores a las que ambas partes pueden llegar para poder consensuar dependiendo del problema que estos tengan. Después, Joseph nos explica sobre el acápite de la negociación, que es un proceso complejo. ¿Por qué nos menciona Joseph que es un proceso complejo? Porque él nos reflexiona y piensa que cada persona, al momento de negociar, siempre tratará de buscar beneficios individuales, más no colectivos. Y además, siempre va a estar en conflicto los intereses de ambas partes. Además, nos dice que la negociación es un proceso de interacción entre las partes con intereses divergentes que buscan un acuerdo mutuo. Elementos claves: intereses, contrapuestos, comunicación, incentivos y sanciones. Básicamente nos dice que la negociación se va a dividir en dos, o él lo mira así. El autor Joseph lo mira como que se divide en dos. Por un lado tenemos la negociación posicional, cada parte defiende una posición fija y busca ceder lo menos posible. Básicamente, este de negociación posicional, podemos poner un ejemplo que cuando yo quiero comprar un carro en una casa comercial, por ejemplo Kia, y el carro que quiero comprar cuesta $50,000 y yo voy solo con $25,000, el vendedor se pone en su posición tajante de no bajarse del precio de $50,000. Y esa es una negociación posicional, que es una posición fija y busca ceder lo menos posible. Y por otro lado tenemos la negociación por intereses. Descubre intereses detrás de las posiciones y busca opciones mutuamente beneficiosas. En el mismo ejemplo de carro podemos evidenciar este acápite de negociación por intereses. Podemos decir que yo le entrego los $25,000, pero que me haga una refinanciación para poder mes a mes $500 para completar el pago de la camioneta. Aquí hay los intereses tanto de la empresa como mis intereses al momento de comprar un carro. Y los intereses del vendedor, que es básicamente la cuota por vender el automóvil.
Después el autor Joseph nos menciona que hay algunos tipos de debates dentro de la negociación y los califica según el grado de conflicto o de cooperación. Para el autor Joseph nos menciona que el primer acápite es el de temático cooperativo, ideal para resolver conflictos juntos, enfocados en temas con actitud colaborativa. Básicamente, este apartado nos dice Joseph que es cuando las dos personas libre y voluntariamente están de acuerdo en resolver sus conflictos determinados y que lo pueden solucionar de forma rápida y eficaz. Después tenemos el debate temático del conflictual, en donde se menciona que las confrontaciones de ideas se atacan en eso, solo a las ideas, y es útil para clarificar las diferenciaciones. Este es básicamente importantísimo, ya que en este no podemos evidenciar las pretensiones que tenemos ambas partes y cuáles podemos mantenernos fijos y cuáles tenemos que desechar. Después tenemos el tipo de debate de personalista cooperativo. Desvía la atención del contenido poco útil para la negociación efectiva. Este de aquí nos menciona el autor Joseph que no es efectivo y es poco útil por el sentido de que no se tratan los hechos de fondo que involucró al conflicto, sino se trata de ir por las ramas de alguna de las dos partes y nunca se llega a un acuerdo determinado. Después tenemos el acápite del debate de personalista conflictual, que es destructivo, genera tensión y obstaculiza el acuerdo, debe evitarse. Este es el que menos debe usarse según Joseph Regla, puesto este menciona que no solo ataca a los hechos, sino que también ataca a ciertas características de los involucrados y genera tensión y obstaculización por el hecho de que ambas partes no ceden de ninguna forma a sus pretensiones dentro del acuerdo. El rol del mediador. Después, para Joseph nos menciona las características que el mediador debe tener para poder direccionar los acuerdos que puedan tener ambas partes. Por un lado, nos dice que es un facilitador, ayuda a las partes a comunicarse de manera efectiva y constructiva. Por otro lado, tenemos el acápite de transformador. Convierte debates personalistas en temáticos, enfocados en problemas y no en personas. Por otro lado, el rol del mediador también tiene que ser neutral. No decide el resultado, sino que asegura un proceso justo y equilibrado. ¿Qué habilidades debe tener el rol del mediador? El rol del mediador debe ser escuchar activamente a las dos partes, reformulación de preguntas y de acuerdos que se puedan presentar en la audiencia, gestionar las emociones tanto de las dos partes como de sí misma, promocionar el diálogo constructivo y colaborativo y persuasivo de las dos partes para que puedan llegar a un acuerdo común de acuerdos, entre otros. Conclusiones. Básicamente nos menciona que la argumentación, la negociación y la mediación están fundamentalmente conectadas para poder dar resolución a los conflictos que puedan existir entre dos o más personas. Nos menciona también que la argumentación multifuncional no solo persuade, sino que clarifica, explora y construye acuerdos. La negociación comunicativa es un proceso donde la comunicación y el intercambio de ideas son centrales y efectivas para poder resolver conflictos de cualquier índole. La mediación especializada nos dice que es una forma de negociación facilitada por un tercero que estructura el debate. Por último, termino mi intervención con una frase que se encontró en los dos capítulos, que es el arte de la mediación, que dice, la mediación efectiva transforma debates personalistas en temáticos, elevando la calidad del diálogo y facilitando acuerdos que satisfacen a todas las partes. Me olvidaba, también en uno de los dos capítulos existe, de hecho, creo que es del primer capítulo, el que nos menciona esta lucha que existe al principio entre negociación y argumentación, que básicamente nos menciona que anteriormente se peleaban en que estas dos vertientes no podían estar juntas, puesto que tenían diferentes objetivos y finalidades. Pero para el señor José Regla,
nos menciona que a la final estas dos vertientes, como la negociación y la argumentación, van de la mano para poder resolver los conflictos de mediación o que se presentan en mediación. Él también criticará la separación de estas dos vertientes por el mismo hecho de que estas van de la mano para poder resolver los conflictos. También nos menciona que la argumentación es formal, material y pragmática. Eh, Además nos menciona que las concepciones son de forma formal, material y pragmática. Formal se centra en la estructura lógica y validez de los argumentos. La dimensión material se enfoca en el contenido y la veracidad o corrección de las premisas. Después tenemos la dimensión pragmática que aborda el contexto, los interlocutores y los fines de la argumentación medianamente dicha. También nos mencionan los dos capítulos que hay cuatro tipos o formas de debatir, que es lo que vimos en las anteriores diapositivas. Pero que aquí les voy a detallar de manera un poco más a profundidad. Por un lado tenemos el modo de debatir. Debatir es combatir. Combatir las partes actoras y del conflicto. Enfoca alto componente de conflicto entre las participantes, características se centra en los actores del debate. Resultado, los interlocutores consideran que sus respectivos intereses son incompatibles entre A y B. Y aquí nos menciona que la característica principal de este primer acápite de los modos de debatir es la victoria o derrota tanto de una parte como de la otra parte. Después, posteriormente, tenemos el otro acápite de los modos de debatir, que es el segundo, que es debatir, es explorar y diagnosticar. Tipo, debatir temático y cooperativo. Objetivo, colaboración para examinar una cuestión o problema. Método, búsqueda de la mejor solución a través del intercambio de razones. Presupuesto, el conocimiento es ilimitado y la verdad se construye colectivamente. Ejemplo, deliberación científica, diagnósticos médicos y son colaborativos que se pueden realizar mediante este debate. Debate es construir. Debate actoral y cooperativo. Objetivo, construir una relación o un consenso entre las partes. Método, establece una base común más allá de la cuestión temática. Presupuesto, la voluntad de los actores de llegar a un acuerdo es fundamental. Ejemplo, mediación, construcción de consensos políticos. Ya, por último tenemos también los tipos ideales de debate, que tenemos desde el eje horizontal del enfoque actoral y temático. Tenemos la disputa, la controversia, el consenso y la deliberación. Aquí les dejo un poquito de tiempo para que puedan evidenciar los cuatro tipos. Ya. Eh, por último, tenemos esto de transiciones y negociaciones. Por un lado tenemos lo de transiciones entre tipos de debate. Los debates pueden evolucionar de un tipo a otro según cambian las circunstancias y las actitudes de los participantes. La institucionalización de los debates puede formalizarlos y establecer reglas en su desarrollo. ¿Dónde encaja la negociación? Este es un acápite de uno de los dos capítulos en donde nos dice que no puede aislarse como un tipo de diferenciación del debate, solo podrá tener variabilidad en el conflicto y cooperación. Todos los tipos de debate identificados son relevantes para entender a la negociación en diferentes contextos. La negociación puede ser una combinación de estos diferentes modos de debatir en función de los intereses y la actitud de los participantes. Y bueno, eso sería todo, estimado doctor, de la materia de métodos de resolución de conflictos. Algunas conclusiones que podemos evidenciar es que el capítulo uno y el capítulo 2 del arte de la negociación es que la argumentación es de vital importancia dentro de la negociación y mediación para poder llegar a acuerdos mutuos para la resolución de conflictos que tengamos entre las sociedades o entre las personas. Muchas gracias.